En sus escritos sobre espiritualidad y trascendencia, Carl Jung expone que el origen de la religión se encuentra en las misteriosas fuerzas del inconsciente, a través de las cuales recibimos verdades eternas que condensamos en símbolos y rituales diseñados para satisfacer el mayor de nuestros anhelos: conectar el alma humana con la divinidad de la que procede. Todos albergamos interiormente las llamadas grandes imágenes primitivas, arquetipos cuyo significado es universal y que todos los seres humanos compartimos. Las imágenes primitivas son las formas más antiguas y universales de representación de la humanidad. Son tanto sentimiento como pensamiento. De hecho, son inclusive dueñas de algo así como una vida propia y autónoma, y por ende similar a la de almas parciales. Para Jung, estos arquetipos no son energías abstractas e impersonales, sino que se manifiestan en la conciencia humana como personalidades con una voluntad propia. En la práctica es un gran error tratar un arquetipo como si fuera un mero nombre, una mera palabra, un mero concepto. Es mucho más que eso. Es un trozo de vida, una imagen conectada con el individuo vivo por el puente de la emoción. En la antigüedad, los seres humanos teníamos un contacto íntimo con aquellas fuerzas arquetípicas, principalmente a través de los sueños, la imaginación o los estados alterados de conciencia, que son puertas directas al inconsciente del que provienen. Jung postula que estas entidades ejercían y ejercen un influjo sobre nosotros a través del inconsciente. Cuando esto sucede, nuestra conciencia sufre una alteración. Tenemos una experiencia directa de algo trascendental. Y la forma en la que el inconsciente condensa el significado de tales experiencias arquetípicas es mediante símbolos. Según Jung, un símbolo es la expresión percibible por los sentidos de una vivencia arquetípica interior. A través del símbolo, cuyo origen es inconsciente, se nos revela lo numinoso, término que proviene del latín numen, que significa poder o potencia divina, y que se refiere a la relación que establecemos con lo divino, una relación que nos lleva más allá del pensamiento y el sentimiento ordinarios, más allá de nosotros mismos y nuestros estados de conciencia habituales. Los símbolos, por lo tanto, condensan verdades eternas que normalmente no son fáciles de entender porque al llegar del inconsciente, el mundo espiritual, son muy abstractas y elevadas. El lenguaje simbólico baja a tierra el significado superior de la experiencia luminosa a través de algo que sí podemos comprender y transmitir a nuestros semejantes. Un claro ejemplo son las narraciones mitológicas, que ponen en contacto con lo luminoso a quienes las escuchan. Las narraciones no pretenden ser hechos históricos, sino que a través del simbolismo nos revelan un significado superior. El verdadero arte tiene la misma función. Las imágenes y formas están cargadas de significado simbólico y verdades metafísicas. Y lo mismo sucede con la religión. Jung define la religión como el conjunto de prácticas rituales que son llevadas a cabo con el único fin de suscitar de forma intencionada la acción de lo luminoso, es decir, el influjo de una entidad superior o arquetipo. A través del ritual religioso participamos en el símbolo e invocamos a algo que está por encima de nosotros, buscando así la experiencia de unión con esa divinidad. Podría decirse, pues, que el término religión sirve para designar la particular actitud de una consciencia que ha sido modificada por la experiencia de lo luminoso. En las tradiciones politeístas, esas entidades superiores con las que el hombre buscaba unirse eran los dioses de su panteón particular. Por ejemplo, la ingesta de vino en un ritual de la antigua Roma facilitaba que el dios Baco ejerciera su influjo sobre los fieles. La experiencia de una intoxicación alcohólica en ese contexto ritual modificaba la conciencia y representaba una unión simbólica con el dios Baco.
En la antigua Grecia, la ingesta del kúkeon, el brebaje enriquecido con sustancias psicodélicas, era parte del ritual donde los fieles, que peregrinaban al templo de Demeter en Eleusis, lograban la experiencia directa de lo luminoso, lo que ellos llamaban morir antes de morir. En el caso del monoteísmo, el ritual conecta con el Ser Supremo, el Dios con mayúsculas. La Eucaristía es un ritual comunitario donde, a través de una participación simbólica, logramos la unión con Cristo, una comunión con lo más alto. La oración es otra forma de participar en un ritual individualmente. Al enfocar toda la atención en Dios, nos unimos simbólicamente a su presencia infinita, ya que la atención es la conditio sine qua non para que se produzca la adoración. Y Dios, que quiere que nos unamos a Él, nos invita a participar en estos rituales simbólicos porque ese es su lenguaje. El lenguaje de la creación es el simbolismo, que une el significado superior con el hecho material. Y la mejor forma de lograr esta unión trascendental es la participación en el símbolo a través del ritual que lleva a la experiencia directa. Pues la religión es, en última instancia, eso, una experiencia personal. Nuestro mundo moderno da por hecho que fenómenos como los arquetipos o el simbolismo son falsos e innecesarios. Para la mente científica, incapaz de comprender el lenguaje simbólico, Dios no existe y las religiones son delirios que históricamente solo nos han traído problemas. Jung se opone radicalmente a esto. Aunque es indudable que en ocasiones se han cometido barbaridades en nombre de la religión, y en muchos casos se siguen cometiendo, Jung defiende que el ser humano íntegro es un homo religiosus, que necesita relacionarse con Dios. ¿Es Dios una realidad trascendental objetiva o solamente un arquetipo hacia el que el ser humano se siente atraído? La postura de Jung es ambigua en este sentido. En diferentes momentos de su obra apunta hacia una dirección u otra. La postura que sí mantiene constante es que la religión, entendida como el simbolismo ritual que nos lleva hacia lo luminoso, sirve una función vital. La religión satisface un impulso que surge del alma misma. Como decía San Máximo el Confesor, la base de todos los deseos del hombre es el deseo de Dios. Nadie puede deshacerse de estos factores luminosos por razones meramente racionales. Son componentes importantes de nuestra organización mental y fuerzas vitales en la construcción de la sociedad humana, y no podemos erradicarlos sin sufrir pérdidas serias. En nuestra alma hay algo cuyo imperio es superior al nuestro. De no serlo conscientemente un Dios, el vientre ocupará su lugar, como decía San Pablo. Creo, por tanto, que lo más sabio es que se preste un reconocimiento consciente a la idea de Dios, porque de lo contrario cualquier otra cosa se convertirá en Dios, y por lo general algo inapropiado y absurdo. Es lo que estamos viendo en la actualidad. Nuestro rechazo a Dios no nos ha arrebatado el impulso de lo luminoso. Aunque ya no adoramos al Creador, nos inclinamos ante las nuevas ideologías mefistofélicas y cultos seculares. Los falsos dioses y sus profetas tribales del Apocalipsis han ocupado el trono de Dios, y las masas, totalmente desconectadas de su alma, los adoran con fervor. Podríamos haber visto hace mucho tiempo en las sociedades primitivas qué significa la pérdida de la luminosidad. Esas sociedades perdieron su razón de ser, el orden de sus organizaciones sociales, y entonces se disolvieron y se desmoronaron. Nosotros nos encontramos ahora en la misma situación. Hemos perdido algo que propiamente nunca habíamos comprendido. Nuestra psique está profundamente perturbada por la pérdida de los valores morales y espirituales que hasta ahora habían mantenido en orden nuestra vida. Volviendo a la religión cristiana, Jung hace especial hincapié en la importancia de la imitatio Christi, la imitación de Cristo, es decir, seguir su modelo y tratar de ser semejantes a él, ya que esta es una forma segura de desarrollar y elevar el alma del hombre.
el símbolo de Cristo tiene suma importancia para la psicología porque es tal vez, junto con la figura de Buda, el símbolo más desarrollado y diferenciado del sí mismo. El bien es equivalente a la imitación de Cristo incondicionada y el mal un impedimento de ella. Lo que más dificulta tal imitación es la debilidad moral y la inercia del hombre. De nuevo, Jung hace una radiografía perfecta del momento actual. Alejados de la imitación de Cristo, nos hemos visto arrastrados hacia la imitación de algo que lo reemplaza. Estrellas de Hollywood y de la música, políticos con un aura mesiánica, figuras públicas que han alcanzado un estatus social envidiable, gurús nueva era que hablan tan despacio que deben ser sabios iluminados. Pero lejos de llevarnos hacia esa experiencia luminosa que todos buscamos, nos sumen en la psiconeurosis, que según Jung es, en última instancia, el sufrimiento de ese alma que todavía no ha encontrado su sentido. Me parece que con la decadencia de las creencias religiosas, las neurosis han incrementado considerablemente su número, lamenta Jung. Una neurosis es una escisión interna, un divorcio con uno mismo. Nuestra mente consciente camina en la dirección de la razón, que argumenta que la religión es un invento, pero nuestra sombra tiene aspiraciones espirituales que nos empujan hacia otra dirección, creando una ruptura de la personalidad que conduce a la neurosis personal y colectiva. Por eso, Jung no tiene dudas de que el problema de la curación de la psique es un problema religioso. Una vida religiosa deficiente conduce a una salud mental deficiente. Me gustaría que se tuvieran en cuenta los siguientes hechos. Llevo 30 años ocupándome de una clientela procedente de todas las naciones civilizadas y por mis manos han pasado varios centenares de pacientes. Entre los que habían superado la mitad de la vida, es decir, los 35 años de edad, no había uno solo para el que el verdadero problema no radicara en su postura ante la religión. De hecho, en último término, los padecimientos de todos y cada uno de ellos obedecían a que habían perdido lo que toda religión viva ha procurado desde tiempo inmemorial a sus fieles. Y ninguno se sintió realmente curado hasta no haberse recuperado de esa pérdida. Lo que el alma humana necesita, según Jung, es fe, esperanza, amor y sabiduría, que es lo que tradicionalmente nos proporcionó la religión. Lo mismo que el ojo se relaciona con el sol, así el alma guarda correspondencia con Dios. Nuestra consciencia no abarca la totalidad del alma. Por eso resulta ridículo que hablemos con tono de suficiencia sobre las cosas del alma o que las empequeñezcamos. Incluso el cristiano creyente conoce los ocultos caminos de Dios y debe dejar al cuidado del Señor el que éste quiera obrar desde dentro o desde fuera sobre el hombre mediante el alma.